Antes que nada, pues, como corresponde, agradecer a la organización de la universidad por haberme invitado, a Mauricio por haber confiado en mi trabajo, por estar aquí hoy compartiendo algo de conocimientos y experiencias con tantos colegas que admiro y que sigo desde hace mucho tiempo. Agradecer también a los colegas del país que están apostando por la legitimidad del trabajo social clínico, a Paola, Alexis y Diego especialmente. Antes de comenzar la presentación, bueno, ya leyó la compañera Cecilia la síntesis curricular. Me gusta comenzar deconstruyendo todo este tipo de discursos en base a la persona, porque siempre nos identifican con una cantidad de títulos y de experiencias profesionales, pero decirles que la forma en la que me percibo y me concibo no tiene mucho que ver con los títulos que vienen detrás. No soy trabajador social, ejerzo el trabajo social. Tampoco me considero, no soy Jonathan Regalado, sino ese es mi nombre, el nombre que se le ocurrió a mi madre ponerme cuando nací. Tampoco me considero que soy un hombre. Me considero un alma dentro de un cuerpo con pene, socializado en la masculinidad y la feminidad dominante en la cultura en la que vivo. No soy tampoco gay, no, soy un cuerpo, un alma dentro de un cuerpo con pene, socializado en la masculinidad, enamorado de otro alma dentro de un cuerpo con pene, socializado en la masculinidad y la feminidad dominante. Todo este tipo de discurso, empiezo esto porque considero que la crítica dentro de nuestra disciplina tiene que comenzar por criticar los constructos a través de los cuales también nosotros nos identificamos. Estas identidades colectivas como hombre, trabajador social, gay, homosexual, todo este tipo de identidades colectivas, yo las miro desde un punto de vista ontológico, con mucha crítica. Sí es cierto que las uso con una utilidad política. Yo soy el primero que digo soy feminista a boca llena el 8 de marzo, cuando estoy en las calles luchando por la igualdad entre hombres y mujeres. Soy gay cuando estoy en la marcha por el orgullo, luchando por los derechos LGBT en nuestro país. En esto sí, pero es una utilidad política, no ontológica. Y ya con este preámbulo damos inicio a la conferencia de hoy. Cuando Mauricio me dijo, bueno, le dije, estos son los temas que trato. Le mandé una lista de 6 o 7 temas de los que había opción para traer a exponer a Valparaíso. Y me dijo, pues mira, evaluación clínica y práctica centrada en soluciones. Le digo, no lo puedo creer. No combina evaluación clínica con práctica centrada en soluciones, porque la práctica centrada en soluciones no se realiza evaluación. El diagnóstico y la evaluación están, bueno, más que prohibidos, están vetados. Esto me llevó a reflexionar. Fue interesante porque me llevó a reflexionar en la práctica propia. Evidentemente, yo sí realizo evaluación clínica y practico la terapia centrada en soluciones, y es perfectamente compatible. Sí es cierto que los marcos epistemológicos y las teorías al respecto desaconsejan profundamente, y ahora veremos por qué desaconsejan, pero entiendo la utilidad de los modelos, no llevarlos al extremo de los modelos y las teorías. Y considero que antes que todo somos trabajadores sociales, más que terapeutas centrados en soluciones, terapeutas sistémicos, todo este tipo de apellidos que nos solemos poner. Y el trabajo social requiere también de un rigor científico y una práctica útil para las personas. Y en ocasiones hay determinados contextos donde resulta útil una evaluación clínica. El objetivo de la ponencia de hoy es proporcionar algunas herramientas, simplemente algunas herramientas que puedan ser útiles para la intervención clínica con individuos y familias, nada más allá que proporcionar algunas claves de herramientas que en mi práctica clínica me han sido y me siguen siendo útiles diariamente. Para poder contextualizar el contenido de la
la presentación y que puedan tener ejemplos, poder ir siguiéndolo con un ejemplo de caso. Rosa es una señora de 66 años que llega a la consulta solicita una cita una semana y nos vemos a la semana siguiente. Rosa, en su exposición, cuando llega a consulta, yo siempre les pregunto, bueno, ¿qué te trae a verme? Y me dice, no sé, realmente no sé, no me siento bien y me gustaría conversarlo con un profesional. Cuando la persona comienza por no sé, es complejo para una intervención centrada en soluciones, porque la dirección de la intervención centrada en soluciones es encontrar una descripción detallada del proyecto, la meta hacia la donde se quiere orientar la persona que nos consulta. Entonces, inmediatamente hay giros y estrategias que podemos utilizar y mi respuesta es, ¿y si ya supieras qué te trae a verme? ¿Qué diferencia supondría en ti? ¿Qué diferencia supondría? Vuelve a contestar, no lo sé. En esto volvemos, hay que esperar, hay que hacer silencio. El silencio, la pausa, el silencio hace que la persona... promueve en la persona nuevos pensamientos y nuevas formas de reflexión. Por eso guardo silencio y espero. Y entonces arranca y empieza con la queja. Empieza a exponer lo que denominamos la queja. Y en la queja me manifiesta que el principal problema que tiene es un problema de salud. Tiene fibromialgia diagnosticada desde hace 5 años y se niega a tomar medicación para reducir el dolor. Dice que ella es capaz de controlarlo. Tiene algunas crisis agudas cada 3 meses que le impiden levantarse de la cama durante 4 o 5 horas. Tiene que estar hasta las 12, 1 del mediodía sin poder levantarse. Es una persona que vive sola, nunca se casó, no tuvo hijos. Y tiene una red de apoyo familiar importante. Aparte de la fibromialgia, tiene diagnosticado artrosis y me cuenta que ha perdido por un problema de salud, ha perdido la visión de un ojo y tiene una ceguera unilateral. Esto le sucede en los últimos 6 meses. Esta ceguera es en los últimos 6 meses. Una persona aficionada a la lectura, ha dejado de leer y tiene mucho miedo a salir a la calle por si tropieza y se cae. A partir de estos 6 meses es cuando ella explica que comienza a aislarse en casa y que la casa comienza a convertirse en una cárcel. Es una persona muy sociable, le encanta conversar con la gente, es muy querida en el barrio donde vive. Me cuenta además que tiene un conflicto con su hermana. Dice que su hermana lleva como 1 año que le ha dicho en 3 ocasiones que la odia, pero que no sabe por qué. Dice, y yo reacciono abrazándola y diciéndole que la quiero. Esa es la forma en la que ella ha reaccionado ante la conducta de la hermana. La hermana no tiene una relación destructiva, no ejerce una relación destructiva con ella, es una relación normalizada, pero dice que la odia y no sabe por qué. Ha dejado de hacer aficiones y participación social desde los últimos 6 meses por las dificultades de salud. Una jubilación reciente desde hace 1 año que todavía dice que no termina de adaptarse a no hacer nada, a tener todo el día libre, sin hacer nada, todo el tiempo en casa. Presenta sintomatología depresiva. Ella dice que tiene un diagnóstico de depresión por la unidad de salud mental. Y presenta sintomatología depresiva y es evidente en la fisiología, en la forma de hablar y en algunos datos. Evidentemente en la entrevista inicial se comprueba y se hace un cribado de riesgo de suicidio, en este caso no existe. Y otra de las quejas es rumiación cognitiva muy invasiva. Está todo el tiempo pensando, en este caso, en las dificultades a largo plazo que va a tener la ceguera
y las dificultades de salud, porque dice, no tengo hijos que me cuiden, no tengo marido que me cuide y empiezo a perder autonomía. Y la dificultad con la hermana. Bien, en todo esto le pregunto, Rosa, ¿cómo, para que esta conversación que estamos teniendo hoy te resulte útil, qué tendría que pasar? Y volvemos a centrarnos en soluciones. ¿Qué tendría que pasar? Y me cuenta, Jonathan, yo quiero sentirme en paz. Esa es su descripción. Yo quiero sentirme en paz. Rosa, y una vez hayas conseguido sentirte en paz, ¿qué será diferente? Estaré en paz con mi hermana. Y una vez estés en paz con tu hermana, ¿qué será diferente? Ella me llamará para preocuparse por mi salud. Estos son indicadores que ya nos está dando las claves para desarrollar un proyecto común de trabajo en el cual la persona consiga rehacer la vida que, en este caso, ha perdido por razones de conflicto familiar y pérdida de la salud. La evaluación según Norton, ahora vamos a seguir con Rosa a lo largo de la exposición. La evaluación según Norton es el proceso mediante el cual el trabajador social clínico, con la máxima participación de la persona, adquiere una comprensión diferencial y precisa de la gestal persona, familia, situación. La perspectiva persona-situación o la perspectiva psicosocial, como ven, dentro del trabajo social clínico, es una de las premisas fundamentales. Yo entiendo la evaluación como una aplicación construida, una aplicación además provisional, contextualizada, nunca individual y centrada únicamente en las variables intrapersonales, y participada con la persona de un problema en base a una ideología determinada. Es decir, la evaluación no es una sentencia, es una evaluación, es una opinión, una teoría sobre el problema que realiza un profesional en base a una ideología, jamás va a ser neutral, para encontrar una solución a un problema psicosocial determinado. Considero que la evaluación, aunque dentro del modelo centrado en soluciones no es necesaria, una de las premisas del modelo centrado en soluciones es que no necesitamos conocer el problema para conseguir la solución. No necesitamos conocer el problema, ni siquiera su etiología. No hay relación alguna entre problema y solución. Y esto es una de las premisas sentadas por Steve DeSacer. Yo considero que la principal utilidad de la evaluación es para el profesional y para la profesión. Nos permite determinar en alguna medida si nosotros somos el profesional o la profesional idónea para atender esta problemática. No solo en cuanto a técnica, sino también en cuanto a nuestras variables personales, nuestra ideología. El establecimiento de prioridades en la intervención, si comenzamos por el desajuste emocional en Rosa, o comenzamos por la dificultad relacional que tiene con la hermana. En este caso va a ser Rosa la que marque la dirección, porque estamos en la intervención con Rosa, un modelo centrado en soluciones casi el 100%. El tipo y la modalidad de intervención, la duración y la frecuencia de esta intervención. La evaluación del servicio, tanto en cuanto a la eficacia de la intervención, si hemos conseguido no los objetivos en base a la percepción de la persona y también en base a la percepción del profesional, y la evaluación en términos generales, si la metodología, los tiempos que estamos determinando para las entrevistas, la evaluación, si estamos haciendo suficiente o no visitas a domiciliarias, o la conexión con el resto de recursos con los que intervenimos del contexto psicosocial de la persona. Y por supuesto para la investigación y la teoría. Poder desarrollar investigación y teoría si no sistematizamos nuestra práctica, si no hacemos inferencias complejas sobre la heterogeneidad de situaciones, tenemos que poder clasificarlas de alguna manera para llegar a hacer una evaluación, y que esto permita generar teorías y avanzar en la investigación en nuestra disciplina.
Por lo tanto, yo considero que será un 80-20 la utilidad para el profesional, el 80% será para el profesional y un 20% será para la persona. Es cierto que hay personas que te piden una opinión. Rosa pidió una opinión. Yo necesito saber por qué mi hermana me odia. Pidió una opinión. Una opinión profesional. En ocasiones, esa opinión profesional tranquiliza a la persona. Es placebo. Tranquiliza a la persona, es placebo, al fin y al cabo, porque la explicación que vamos a dar es una teoría sobre el problema. No tenemos, evidentemente, la verdad sobre la situación. Con una práctica centrada en soluciones, redirigimos de nuevo a la persona a su propia idiosincrasia, a las propias soluciones intentadas o las excepciones donde ya se están dando cambios en la vida de la persona. Y en esto le pregunto a Rosa, ¿qué supondría para ti, qué sería diferente cuando sepas la causa por la cual tu hermana te odia? Y responde, ella se preocuparía por mí. Si descubro por qué, lo podría solucionar y se preocuparía por mí, vendría a verme a casa. Y cuando voy, no me echaría en cara que me odia y no sabe por qué. Ya nos está dando la clave, es decir, descubramos o no descubramos el por qué, quiere llegar ahí, sabemos dónde quiere llegar. Entonces, nos esforzamos para poder llegar ahí. Los factores para la evaluación en trabajo social clínico, según la perspectiva en la que trabajo, son estos 4. Funcionamiento social y ambiente, prioritariamente, estos son los factores donde el trabajo social tiene experticia, y luego la salud mental y la salud física, porque especialmente el trabajo social clínico tiene una relación directa en el funcionamiento social y el ambiente. Y luego serían las variables transversales. Por poner algunos ejemplos, a ver si podemos aquí ampliar. Algunas variables del funcionamiento social serían el funcionamiento de los roles, fundamentalmente, interacciones y relaciones interpersonales, la autonomía funcional, las habilidades y competencias para llevar las actividades y tareas de la vida diaria. En cuanto a variables transversales, edad, sexo, género, orientación sexual, etnia, raza, cultura, las metas personales, la resiliencia. Y el ambiente, pues todos los sistemas de protección, los problemas sociales, políticos y económicos que circundan la situación de la persona, la situación económica y laboral, las actitudes, normas y costumbres y la distribución del poder, evidentemente. Son los factores 1 y 2, funcionamiento social y ambiente, los que permiten contextualizar la realidad subjetiva e individual. De este modo será desatinada, incompleta e inapropiada aquella evaluación clínica centrada exclusivamente en los trastornos mentales. Y lamentablemente ha sido una de las tendencias del trabajo social clínico en determinados contextos, donde el trabajo social clínico se ha terminado por psiquiatrizar o psicologizar. Psicologizar la cuestión social ni es ético, ni es científico, y no es una práctica que pueda ser legítima, jamás será legítima dentro del trabajo social. Contextualizada. Una clasificación interesante que nos proporciona Norton, una clasificación de los problemas, que esto nos permite sistematizar, poder avanzar en la evaluación, poder avanzar en la investigación. Ella coincide en que todos los problemas que recibimos en consulta, nuestros consultantes pueden clasificarse en estas categorías: falta de recursos económicos y sociales, funcionamiento del rol insatisfactorio, pérdida de relaciones, conflictos con organizaciones, conflicto interpersonal. En el caso de Rosa, aquí hay un conflicto interpersonal, en el caso con la hermana. Componentes psicosociales de la enfermedad y la discapacidad, también Rosa podría encajar la situación dentro de esta clasificación, y insatisfacción en las relaciones sociales. El Person in Environment System es el sistema de clasificación y evaluación norteamericano que equivale al DSM-5 en la psicología. Bueno, se hizo con esa intención. De hecho, una de las la autora
de la clasificación pertenecía al comité del DSM-4 o el DSM-3, alguno de estos dos. Este sistema de clasificación es interesante porque nos permite describir, clasificar y codificar problemas en el funcionamiento social. Es un sistema de clasificación, el único sistema de clasificación desarrollado por y para el trabajo social. Evaluación integral y multidimensional. El objeto es la persona en interacción con su ambiente, es decir, está perfectamente diseñado para dar respuesta al objeto de la disciplina del trabajo social. Se centra en las consecuencias de los problemas de salud y ambientales, las consecuencias que tienen en el funcionamiento social. Permite el uso, es decir, se recomienda dentro de la clasificación el uso para otras disciplinas, y es así, se usan incluso en administraciones en todo el territorio anglosajón y también en Europa, en realidades como Alemania, Suiza o Noruega. Uso por cualquier ámbito y distintas orientaciones teóricas. Ellos, los creadores del sistema de clasificación diagnóstica, nos dicen que el sistema permite ser usado por distintas orientaciones teóricas y no exclusivo, porque no está diseñado para una en concreto. Esto permite, es versátil, este sistema de evaluación es versátil. Y por supuesto tiene estudios de fiabilidad y pruebas de campo internacionales. Este sistema de clasificación nos ofrece 4 metacategorías donde clasificar las situaciones que nos llegan a consulta. Metacategorías como el funcionamiento social, la salud mental, el ambiente y la salud física. Dentro de estas categorías encontramos, por ejemplo, en el funcionamiento social, que son las que se desarrollan dentro del sistema de clasificaciones, funcionamiento social y ambiente. La salud mental se clasifica en base al DSM-5 y la salud física, pues el CIE 11, en este caso todavía CIE 10. Rol familiar. Dentro del rol familiar encontramos que nos describe los desajustes que se pueden experimentar dentro del rol parental, conyugal, filial, fraternal o la familia extensa. Otros roles interpersonales, el rol de amante, de amistad, vecindad, miembro o interpersonal. El rol ocupacional remunerado en el hogar, voluntario, estudiante. Y otros roles en situaciones especiales como el de inmigración, el de prisión, el de libertad condicional. Y luego nos permite determinar qué tipo de desajuste se está experimentando en la interacción, en ese desempeño del rol. Y los problemas que nos permite clasificar y que además nos define específicamente para saber cuándo estamos hablando de un desajuste por poder o un desajuste ambivalente, nos permite determinar si el problema es por poder, por ambivalencia, responsabilidad, dependencia, pérdida. En este caso, en el caso de Rosa, existe un desajuste, una dificultad experimentada por ella, no es un diagnóstico al que llegamos a una conclusión nosotros de espalda a la cliente, corresponde a la queja y a la descripción de la persona de las situaciones del desajuste. Es un desajuste en el rol fraternal. Tipo pérdida, porque la relación está dañada y extraña esa relación. ¿Cómo era esa relación antiguamente? Tipo pérdida. En el caso de la variable, el factor de ambiente, las interacciones ambientales o los sistemas ambientales, se encarga de evaluar los sistemas de apoyo social. En este caso, sistema de necesidades básicas, salud, seguridad civil y servicios sociales, sistema educativo, sistema asociativo, apoyo afectivo y servicios judiciales y legales. Prácticamente están todos los fundamentales en cualquier país donde los derechos civiles estén garantizados. Es interesante porque el sistema nos permite determinar cuándo el desajuste o la precariedad en el sistema al que no está accediendo la persona se debe a alguna discriminación por alguno de estos motivos. Y en este sentido es cómo se ajusta a la perspectiva crítica del trabajo social que permite identificar cuándo el acceso no solo se da porque
hay muchos diagnósticos y evaluaciones que se hacen, por ejemplo en España, donde se determina que la persona sufre pobreza y exclusión social, pero no se está determinando o no tiene cobertura sanitaria, por ejemplo, pero no se determina la causa, no se determina la razón discriminatoria por la cual no accede. Que una persona extranjera en situación administrativa irregular en España no puede acceder a la sanidad pública, a la sanidad especializada, a un oncólogo, por ejemplo, no se debe únicamente a que no accede porque no tiene un bus al que poder ir, es porque se lo niega el Estado por ser un extranjero. Entonces hay una discriminación por razón política en este sentido y de estatus de ciudadanía. Este sistema nos permite identificar y visibilizar, por lo tanto, y responder de esta manera al compromiso crítico que tenemos nosotros con los sistemas y reivindicativos. Nos permite identificar cuando una persona está sufriendo falta de acceso a un sistema por alguna discriminación ambiental. Todos los desajustes o dificultades que se evalúan a través de este sistema nos permiten luego calificarlos con una serie de calificadores, en este caso la severidad, que es la brusquedad del cambio, con cuánto ha perturbado la situación de la persona y cuánto de clínicamente significativa impacta en otras áreas de la vida. La duración, cuánto hace que está el desajuste en vigor. La capacidad de afrontamiento y la fortaleza. Esto se incorporó en la revisión. No estaba en la primera edición la capacidad de afrontamiento y la fortaleza. Se incorpora en el manual, la edición de 2004. Cuando ya la perspectiva de la resiliencia, evidentemente, la perspectiva de las fuerzas comienza a extenderse por todo el mundo. La verdad que lo hicieron con retraso. Fue bastante tarde cuando se dieron cuenta de que esto era necesario. Y ya incorporan la capacidad de afrontamiento y la fortaleza como algo que hay que evaluar en todas las situaciones ante cualquier problema, porque es la única manera de poder intervenir en la situación. No sé si era Cristina de Robertis, Satir, no recuerdo, a lo mejor ustedes recuerdan, que decía: si no eres capaz de identificar fortalezas en un ser humano, tienes que asumir que no vas a poder intervenir en esa situación. ¿Recuerdas, Paola? ¿No? Bueno, alguna de las teóricas del trabajo social clínico era. Bien, además nos permite estructurar el plan de intervención. Ante cada dificultad identificada, nos permite o nos invita a desarrollar un objetivo, no solo un objetivo, sino determinar los resultados esperados de manera concreta, la intervención que se recomienda para este objetivo, la prioridad y si vamos a colaborar o a remitir a la persona a otro profesional y a trabajar de manera interdisciplinaria, y aquí se reflejaría en el plan de intervención. Por ejemplo, en el caso de Rosa vemos que hay un desajuste en el rol fraternal, tipo mixto, porque es por pérdida de responsabilidad. Dice: es que por más que ella me diga que me odia, yo soy su hermana y tengo que ir a visitarla. No puedo negarle el cariño, no puedo negarle la compañía, porque es mi hermana. Es decir, también hay un sentido de responsabilidad, lo que socialmente se ha construido y se ha determinado que es la responsabilidad de hermana. En este caso, entonces, es un desajuste de tipo mixto, según el sistema de clasificación. La severidad es alta, de 6 a 12 meses, es cuando se está experimentando este desajuste. La capacidad de afrontamiento de Rosa es adecuada y hay fortalezas notables. Optimismo, sabe que se va a solucionar, confía en que se va a solucionar. Asertividad, porque jamás ha reaccionado de manera violenta con su hermana ante las reiteradas situaciones de rechazo que ha experimentado. Dice: te quiero, y la abraza. Motivación para la solución. En el rol de miembro también, porque ha dejado de participar en las asociaciones donde estaba. La asociación, en este caso, de personas de la tercera edad, y la asociación de vecinos, donde ella participaba activamente. Severidad moderada. También vemos que hay una ausencia de servicios de salud adecuados. La fibromialgia, en España no hay desarrollo de programas psicosociales, únicamente se trata de manera farmacológica, pero no hay programas psicosociales. Por lo tanto, se considera que no hay una atención, unos servicios adecuados en este sistema. Y esto es un factor ambiental, sería un factor en el ambiente que puede estar repercutiendo en la situación.
Si es cierto que hay recursos, también nos obliga a ver las fortalezas que existen en el ambiente, y es que tiene servicios de salud gratuitos, accesibles y universales. Se les proporciona una atención de su médico, su especialista y medicamento. Depresión mayor de episodio único. Hay fortalezas notables como apoyo familiar y social, talentos, le encantan las manualidades y pinta. Pinta, además, los vecinos le encargan para comuniones, las comuniones de sus hijos le encargan pinturas, y ella durante muchos años ha hecho pinturas especiales para sus vecinos y vecinas de manera gratuita, no cobra por ello, es por la pasión que tiene por pintar. Desde hace 6 meses no pinta, no consigue pintar. Y espiritualidad, tiene un carácter prosocial, dice que le encanta ayudar a la gente, le encanta conversar con las personas y que es su misión de vida, ayudar a las personas. Fibromialgia y ceguera unilateral en los factores de salud. Bien, a ver, ¿qué hora tengo? ¿Cuánto tengo? ¿Quién está controlando el tiempo? Vale, bien, muy bien entonces. Voy justo, es que voy con una sensación de como muy corriendo. Siempre pasa lo mismo en las conferencias. Bien. Bueno, pues esto es para que tengan una idea simplemente de un recurso útil que puede ser el sistema de clasificación diagnóstica PAI. Tiene un software informático que comprando el manual en inglés pues pueden descargarse el software. Evidentemente pues toda la clasificación y el informe que se emite automáticamente estará en inglés, pero es bastante fácil de comprender, y bueno, la traducción no es nada compleja. Bien, la intervención, la práctica centrada en soluciones, o en su momento la terapia centrada en soluciones, fue fundada por 2 trabajadores sociales. Enzo Kimber y Steve DeSacher eran pareja, eran matrimonio, aunque dicen que era ella realmente la que tenía las ideas maravillosas, era ella. Lo que él, yo creo que era el más que escribía y se llevó gran parte del mérito. A lo mejor estamos aquí sacando trapos sucios de la gente esta, pero esperemos que no se molesten. El Centro de Terapia Familiar Breve de Milwaukee. Estos excelentes trabajadores sociales se formaron en el modelo de terapia breve sistémica de la época, en el Mental Research Institute, y consiguieron desarrollar, innovar y transformar gran parte de este modelo para hacerlo no solo más eficiente, sino también más respetuoso con las personas. Sistémica breve son las raíces constructivista y construccionismo. Constructivismo y el construccionismo son los marcos epistemológicos de los que parte, y por último la visión postmoderna. Prácticamente Foucault, Derrida, todos estos son autores ampliamente leídos y experimentados por estos creadores del modelo. Es un modelo de intervención no normativo. Esto quiere decir que parte de la idea de que hay muchas formas válidas de ser y de estar en el mundo. Por lo tanto, de esta manera rechaza las normas y los sistemas de clasificación diagnóstica, o los diagnósticos por lo menos de las personas, no de las situaciones, las etiquetas. En este sentido, evidentemente hace frente radicalmente a los diagnósticos psiquiátricos. No es esencialista y además es descriptiva. El problema es el problema, dice. La sistémica clásica entiende el problema como un síntoma de una disfunción en algún otro espacio de la realidad familiar. Si un niño tiene un trastorno de conducta, puede ser el reflejo de un desajuste en la relación entre el padre y la madre, o en el método educativo que utilizan el padre y la madre. En este caso, la terapia centrada en soluciones dice que no, el problema es el problema. No hay nada más profundo. La metáfora del iceberg
rechazan completamente la metáfora del iceberg, de que hay algo que se ve y luego todo realmente la causa está debajo y es invisible y hay que escarbar, hay que buscar lo profundo para poder encontrarla. El término etiología desaparece completamente y en este sentido también desaparece el término resistencia. El problema es el problema. En este sentido nos invitan a que dicen que nos quedemos con lo simple. Lo simple no significa que no sea complejo la simplicidad. Nos quedamos con las descripciones, no hacemos elucubraciones teóricas más allá de ¿y por qué? La pregunta, ¿por qué estará pasando esto? ¿Por qué será que Rosa no se ha casado nunca? ¿Será que por el hecho de que no se ha casado nunca y no ha tenido hijos, esto le ha llevado también a desarrollar un apego excesivo a la relación con la hermana? Y este apego excesivo hace que la asfixie en cuanto a la relación y esté asfixiada, la hermana esté tan harta de la otra que no... Este tipo que aparecieron en mi cabeza como aparecen en la cabeza de todos. Todo esto está aquí y empieza las hipótesis, ¿no? Las famosas hipótesis. Pero eso evidentemente es inevitable y estamos formados para hacer hipótesis, centrarnos en el déficit, centrarnos en el problema. Pero todo esto, aunque pasa y sucede en nuestra cabeza, no lo traslado verbalmente a la conversación. Se queda en hipótesis, pero no le pregunto, oye Rosa, ¿y tú te has planteado si es que tu hermana está harta de ti? No le voy a preguntar eso. Aunque evidentemente hay que redirigir y hacer un stop y decir, el problema es el problema. ¿Cuál es la descripción? Esta es la descripción, ¿sí? Entonces nos quedamos con las descripciones, no hacemos inferencias más allá que las suficientes para poder aplicar el modelo como marca el método. Es interaccional. Y esto es uno de los valores que yo le encuentro a este enfoque. Permite y invita a hacer partícipe a las interacciones, a las personas que son valiosas para la persona consultante, hacerlas partícipe del proceso terapéutico. En el caso de Rosa, evidentemente con el consentimiento de ella. En el caso de Rosa no tiene familia directa, hijos y esposo, y en este caso el conflicto con la hermana pues no permitía invitarla a consulta. Pero sí invitamos a su mejor amiga. Y estuvo presente. En la intervención con familias también se invita a toda la familia, pero no es imprescindible, como en otros modelos de psicoterapia familiar. Esto crea un efecto de espectadores, es decir, socializamos el reto que tiene la persona. Y en este socializar el reto que tiene la persona tiene ¿cómo se denomina narrativa? ¿Cómo se denomina narrativa? Cuando invitas a un público. Ceremonia de diseño. Ahí está. Pues de hecho, recoge de la narrativa este tipo de enfoque. Y es maravilloso cuando la persona, en la intervención con niños, cuando le pedimos, ¿y quiénes van a ser tus ayudantes en este reto que tienes? Y eligen a su profesor, eligen a su profesora de actividades extraescolares, del deporte, y elegimos sus ayudantes. En el proceso de elegir sus ayudantes, ellos socializan su reto. Estoy trabajando, le dicen, para conseguir esta habilidad. El niño, no socializar, conseguimos realizar una intervención interaccional, que es el enfoque del trabajo social, es afín al enfoque del trabajo social, que será mejorar la interacción de la persona con su entorno. Sin evaluaciones y diagnóstico no existe relación entre el problema y la solución. Esta es una de las premisas de partida del enfoque centrado en soluciones. Tenemos un rol de no experto. En este caso no solo un rol de no experto, sino más bien de ingenuos. Tenemos que desarrollamos una actitud en la entrevista de profunda curiosidad por lo que la persona nos cuenta. Curiosidad genuina. Y
una de las principales recomendaciones dentro de las conversaciones es cotillear. No sé si aquí, no sé cómo se dice en Chile. Es indagar sobre muchos detalles sobre lo que la persona está haciendo y consiguiendo. Por ejemplo, una de las técnicas importantes dentro del enfoque centrado en soluciones es los cambios pre-tratamiento. Antes, en cuanto coge la cita la persona y viene a consulta, nosotros siempre confiamos que en ese periodo ha habido algún cambio. Y lo preguntamos. Desde que cogiste la cita hasta que viniste, ¿qué ha mejorado? Aunque sea pequeño. Esa pregunta no se la hace la persona normalmente. ¿Qué ha mejorado? Normalmente esa pregunta es bastante inusual. Y dice, pues fíjate, en la última semana no he llamado a mi hermana. No he llamado a mi hermana. Porque claro, la llama cada 2 o 3 días para preguntarle cómo está y conversar. Y la hermana, pues claro, cada vez le cuelga más rápido el teléfono, ¿no? Como que no tengo cosas que hacer, tengo cosas que hacer. Entonces cotilleamos, ¿sí? ¿Y cómo fue eso? ¿Qué diferencia ha supuesto en ti? ¿Y qué crees que pensará tu hermana? ¿Y qué piensas tú sobre ti misma? Cotilleamos y ampliamos, eso se llama. Identificamos la excepción, esto es una excepción a la norma. Ampliamos, cotilleamos, conversamos 3-4 minutos sobre esto y anclamos. Y al anclar es que le atribuimos control. La persona, intentamos que la persona atribuya control sobre esta conducta que lleva haciendo. Esta es una de las prescripciones conversacionales que tiene el enfoque centrado en soluciones, y es muy llevadero porque a la persona le encanta que cotilleemos sobre su vida, que cotilleemos sobre las cosas que experimenta y no simplemente hagamos preguntas para cribar y detectar si existe desajuste y con qué severidad existe ese desajuste. Centrado en el presente y en el futuro, nos importa muy poco el pasado. Solamente vamos al pasado para rescatar recursos, rescatar fortaleza, cuando en otras situaciones y momentos de su vida la persona ha desarrollado, como en este caso la semana anterior, eso era el pasado, era un recurso pasado reciente, ha desarrollado excepciones a el problema. No solo que no se ha dado el problema, sino que a lo mejor se ha dado menos. Eso también para nosotros es una excepción, con menos intensidad o con menos frecuencia. Enfoque centrado en la fuerza. Las personas tienen todos los recursos y habilidades necesarios. Yo con esta afirmación del modelo discrepo un poco. Es cierto que tienen todas las habilidades y recursos necesarios para provocar cambios en un porcentaje de su situación, pero esta percepción acrítica del modelo es uno de los aspectos que luego veremos en los riesgos que les expongo, que a mí me hacen tomarlo con cautela y simplemente como un complemento para la intervención profesional, porque no podemos perder de vista que trabajamos con personas y situaciones de opresión, de discriminación y de violencia estructural, y no podemos decir que bueno, la persona tiene todos los recursos y habilidades necesarios para salir adelante. No es así. Tiene todos los recursos y habilidades necesarios para provocar un cambio en alguna parcela de su vida, que será los factores intrapersonales y algunos relacionales como mucho, pero los factores socioculturales y estructurales, la capacidad de control es muy poca. Y esto, la afirmación puede ser ampliada, eso sí es cierto, no es que sea errónea del todo, pero puede ser ampliada. El cambio es inevitable, las personas cambian constantemente. Y en este sentido, otra de las premisas es que el problema de la persona, no hay ningún problema que esté presente 24 horas. Siempre hay minutos al día donde el problema no está presente. Y estas son las principales excepciones. Y a donde vamos buscando los terapeutas centrados en soluciones es el foco de la intervención. Centrada en el presente y en el futuro, no en el pasado. Se centra en la vida que el cliente quiere lograr y los valores que están detrás de estas metas, no en los problemas que quiere evitar. Conversaba con un niño que venía solicitando
bueno, vino la familia primero, luego en la intervención con el niño decía, es que quiero manejar mejor mi ira, dice, porque tengo bajo control de impulsos. Esto no es un discurso del niño. Dice, quiero controlar mi ira porque tengo bajo control de impulsos. Esto ya había pasado por otras terapias previas. Le digo, vale, ¿y esto qué diferencia supondría para ti? Dice, pues que me concentraría más en el fútbol. Dice, porque cuando me viene me concentro en que me duele la barriga y ya pierdo el tiempo, y a lo mejor en ese tiempo hubiese metido un gol, me decía, ¿no? Dice, y en clase me desconcentro y no consigo atender al profesor, ¿no? Esto supondría una diferencia para él. En este sentido, en el que nos centramos en lo que quiere lograr y no lo que quiere evitar, y le digo, bien, algunos papis y mamis vienen y me dicen que quieren dejar de fumar, y entonces conseguimos transformarlo, le puse el ejemplo y le decimos, lo que quiero es salud para mis pulmones, y dice, vale, pues yo lo que quiero es salud pensativa, me dice el niño, yo lo que quiero lograr es salud pensativa, ¿sí? Y esa es la dirección, respetando su lenguaje. Se respeta su lenguaje, y esa es la dirección de la intervención. Pues la salud pensativa, y lo que está detrás es que, pues, hay un valor detrás, es hacer las cosas bien en su entorno, tanto en el fútbol como en clase. Hay valores detrás. El niño quiere ser buen estudiante, el niño quiere rendir eficazmente en sus entornos. Esos valores son los que se respetan y hacia los que va dirigida la intervención, sin perderlos de vista. Las ventajas de la terapia breve centrada en soluciones: efectiva, como mínimo funciona también con otros tipos de enfoques, como el cognitivo-conductual, que son unos de los enfoques con los cuales se ha comparado los estudios científicos al respecto. Eficiente, funciona más rápido que otros enfoques, un promedio de 3 a 6 sesiones. Respetuoso y motivante con la autodeterminación de la persona, pues es la persona la que define sus objetivos, no el profesional. Es la persona, además se respeta el mismo lenguaje que la persona quiere. Como Rosa definió, yo lo que quiero es recuperar la paz. Eso es lo que quiero. Ese pues el mismo lenguaje se respeta. Centrada en las mejoras, los recursos y las habilidades. Y es simple, se logran cambios sin muchas dificultades metodológicas, sin mucho adorno, no lleva mucho adorno. Steve decía, hazlo simple, hazlo simple. Regla: en el menor tiempo posible de terapia, pero siempre el necesario. En el menor tiempo posible, pero siempre el necesario. Esto se le informa a la persona. Te voy a acompañar en este proceso en el menor tiempo posible, esto desde la primera entrevista, pero siempre el necesario. Si son necesarias 12 sesiones, tendremos 12 sesiones, ¿sí? La evidencia empírica, pues hay 2.800 publicaciones a lo largo de todo el mundo, 152 estudios de resultados, el 80% de estos estudios muestran efectividad. 37 estudios controlados y aleatorizados muestran resultados positivos, 22 de ellos indican superioridad con respecto a otras alternativas como la terapia cognitivo-conductual. 100 estudios comparativos no aleatorizados, 70% se muestra a favor de la terapia breve, centrada en soluciones. Y medición de efectividad en 9.000 casos, tasa de éxito superior al 60%, con un promedio de 3 a 6 sesiones. El 50% de terapeutas, los estudios en Estados Unidos afirman que la terapia breve centrada en soluciones es uno de los 3 enfoques principales que utiliza. El método: hay un preludio en la intervención, luego hay una breve descripción del problema donde se le pregunta a la persona qué te trae aquí, qué reto. Yo suelo empezar la intervención como qué reto te trae a verme, ¿sí? Me gusta definirlo más que reto como más que problema. Normalmente preguntamos ¿qué problema te trae a verme? ¿No? ¿O qué te trae a verme? Definición de objetivos, donde ya se proyecta al futuro qué quiere conseguir específicamente la persona, se definen las soluciones que se van a implementar, se ejecutan y se hacen prescripciones
centradas en soluciones basadas en las excepciones que ya la persona tiene. La importancia de las excepciones es que son recursos que la persona ya usa, no estamos prescribiendo cosas que la persona ya no ha implementado anteriormente. El enfoque de determinados otros enfoques terapéuticos parten de la idea de que la persona carece de determinadas habilidades, y lo que hacemos es añadir habilidades o entrenar en nuevas habilidades. Esto al fin y al cabo pues es muy interesante, pero puede resultar muy estresante para la persona, porque tiene que aprender a incorporar cosas nuevas a su vida. Si ya hay cosas que funcionan y vengo haciendo, pues repite. Aquello que funciona, continúa haciéndolo. Si no funciona, cámbialo. Pero ya la persona tiene cosas que sabe hacer. Entonces vamos a utilizar primero esto. Luego hay otras intervenciones cuando vemos que las excepciones no funcionan, entonces podemos ir a incorporar nuevas habilidades. Se ejecuta la intervención y se monitoriza. ¿Cómo? Siempre centrado en la autoevaluación de la persona. La persona se utilizan preguntas de escala de 0 a 10, como en qué posición te encuentras el día de hoy. La primera sesión, lo primero que hacemos es definir el contexto. La definición del contexto, el profesional se presenta. Y no solo se presenta, sino hace una presentación formal y además una presentación informal. Nosotros en esa presentación informal solemos incorporar lo que nos apasiona de nuestro trabajo. Y decimos, mi nombre es Jonathan Regalado, soy el trabajador social clínico de este centro. Trabajo coordinadamente con la pedagoga, con el logopeda y también con el psicólogo. Y mi función aquí es acompañarte pues en la demanda que tú tengas. Pero te informo además que me apasiona mi trabajo. Y lo más que me gusta de mi trabajo es descubrir cómo la gente se las arregla para sobrevivir en las adversidades. Me encanta descubrir nuevas formas de que la gente sobrevive a las adversidades de manera elegante incluso. Y se informa esta parte, bueno, cada día, según la persona, si es un adulto o un niño, explico de una manera distinta esta parte personal, pero se personaliza, se humaniza la definición del contexto. Definimos el contexto, además informando de cómo es el estilo de terapia, cuál es el promedio de sesiones, siempre las necesarias, se le informa todo este tipo de cosas. Y luego ya los papeles al final, el consentimiento informado y todo esto, al final de la sesión. Empieza la fase social. La fase social se le dice, todavía... Yo hice ya la presentación, nos sentamos, digo, vámonos al sofá que estamos más cómodos. Nos sentamos en el sofá, le invito a tomar algo a la persona, quieren un té, quieren un café, nos sentamos allí y le digo, bueno, antes de que me cuentes todo el rollo que me vienes a contar, me gustaría conocerte. Cuéntame a qué te dedicas, qué has hecho en tu vida laboral, qué te gusta hacer, qué aficiones tienes. Y conversamos sobre la persona al margen del problema. Y esta conversación puede durar 15, 20 minutos, a veces, en un 10% de las ocasiones, nos pegamos la hora completa sin empezar a hablar del problema. Solamente de la persona al margen del problema, porque ahí es donde están las excepciones, los recursos y la fortaleza que nos van a ser útiles para la intervención. Ese conocimiento es muy rico. Y ahí es donde Rosa, en esta parte es donde Rosa me cuenta las manualidades, que es presidenta de la Asociación de Vecinos, que ha sido presidenta de la Asociación de Vecinos, que participa en el centro de mayores, que es muy valorada en todo su barrio, que la gente la quiere muchísimo, que cada vez que sale por la mañana, ella sale a las 8 a tomar un café, o salía hace 6 meses que no sale y no llega hasta las 12 saludando a gente. Está como 5 horas porque tiene que ir saludando por todos sitios, saludando a gente porque la quiere muchísimo. Esta es la parte de la fase social donde se disfruta muchísimo, porque la persona incluso se cambia el clima emocional de la entrevista ya cuando empezamos a hablar del problema, ¿no? Evidentemente hay que hablar del problema, traemos luego ya el problema a la sesión y le decimos, bueno, cuéntame qué te trae aquí, qué reto te trae a verme. Y ahí empieza la fase del problema donde empezamos a construir el proyecto común de trabajo. Pasamos al proyecto común de trabajo. Todo esto es la primera entrevista. De la primera entrevista ya sacamos un proyecto común de trabajo con unos objetivos definidos, una serie de acciones a desarrollar y al final hacemos un resumen. Lo habitual, el que tiene equipo, es salir, dar una pausa de 5 minutos, se consulta al equipo que está en el espejo unidireccional o que está observando la sesión, se consulta y se devuelve un resumen a la persona
elogiando lo que sea elogiable, tiene que ser creíble lo que se elogia de la persona, ¿sí? Y se asignan una serie de tareas. Estas tareas simplemente en ocasiones puede ser, me gustaría que experimentaras, como si fuese un experimento, esto que ya vienes haciendo, estas excepciones, estas dos únicamente, me gustaría que experimentaras a ver si hay algún cambio en la situación en las siguientes 2 semanas en las que nos vamos a ver. Bien, algunas de las técnicas, como les dije, elicitar, ampliar y anclar, son, este es el mínimo común de todas las conversaciones. Estamos pendientes de las excepciones que puedan haber, de las descripciones útiles que puedan haber, y elicitamos, las identificamos, ahí las ampliamos, cotilleamos mucho y las anclamos. Intentamos que la persona le atribuya control, que no sea por el día que hubo, por la suerte, por la casualidad. Proyección al futuro, la pregunta milagro, la famosa pregunta milagro. Es una de las preguntas que, bueno, se van transformando en función de la persona con la que estemos interactuando. En el caso de Rosa, ¿qué sería diferente una vez sepas la causa por la cual tu hermana te odia? ¿Qué sería diferente? Esto es una pregunta de proyección al futuro. Rosa, y ya cuando hayamos acabado este proceso, dentro de 2 o 3 meses hayamos acabado este proceso, ¿cómo te darás cuenta de que has conseguido llegar a tener paz mental? Eso es una pregunta milagro, una pregunta con proyección al futuro. Y ya te empieza a detallar. Pues Jonathan, volvería a la asociación de vecinos, pintaría aunque sea unas 2 veces en semana. A mí me encantaba levantarme por la mañana y estar 15 minutos sin lavarme la cara, sin desayunarme y sin ir al baño, escuchando a mis pájaros. Dice, porque tú sabes lo maravilloso que es que tus pájaros te canten a ti, solamente a ti. Y se ponía en la ventana a escuchar a sus pájaros, que le cantaban a ella. Y luego ya iba a hacer sus cosas. Esta descripción nos dice, ya nos está dando la clave. Y esta es la proyección al futuro de Rosa. Excepciones, como ya les comenté. Preguntas de escala. Rosa, a día de hoy, en esta sesión, de 0 a 10, ¿en qué punto te ubicas? En esto de conseguir la paz mental. Jonathan, en un 3. Vale. ¿Cómo se te ocurre que podríamos llegar a un 3,1 la semana que viene? ¿Cómo podríamos aumentar un 3,1? Pues Jonathan, pues si me levantara y, aunque sea una vez a la semana, escuchar a mis pájaros, yo creo que estaría en un 3,1. Ella misma está dando las recetas desde su propia idiosincrasia, desde sus propias soluciones. Cambios pretratamiento, como les informé, otras de las en consultantes, en personas consultantes que tienen una actitud completamente pesimista, que no sé, no encuentro nada, es que no soy capaz de pensar, no soy capaz de encontrar. Entonces nosotros reflejamos, adoptamos la misma posición, nos ponemos incluso más pesimistas que la persona, y la persona salta al rol opuesto y empieza a encontrar pequeño, bueno, pero tampoco es para tanto, yo creo que a lo mejor podría intentar esto. Entonces ya empiezas a desarrollar la actitud opuesta. Los elogios, la prevención de recaídas se realiza pero centrada en soluciones. Entonces, si dentro de cuando nos dejemos de ver y dentro de 6 meses te das cuenta de que empiezas a dejar de salir otra vez de casa, empiezas a dejar de escuchar a tus pájaros por la mañana, empiezas a llamar constantemente a tu hermana, ¿cómo te darás cuenta de que estás volviendo a restar a la paz mental? Ay, pues me daría cuenta de esta manera. ¿Y qué podrías hacer para esto? Ya estamos previniendo la recaída en forma centrada en soluciones. Y las tareas. Otras son las soluciones intentadas. Cuando no funcionan las centradas en soluciones, recurrimos también a otras técnicas de otros modelos de terapia breve sistémica, como las soluciones intentadas de la estratégica, las prescripciones para aliviar los efectos del problema, estos de terapia narrativa, y la externalización. Una conversación centrada en soluciones, pues estas son algunas preguntas. Antes de pasar a conversar sobre lo que te ha traído aquí, me gustaría conocerte un poco. Esto es la fase social. ¿Cuáles son tus mejores esperanzas para el tiempo que vamos a compartir juntas? ¿Qué tendría que pasar en nuestro encuentro de hoy para que te salieras de aquí pensando que te ha sido útil venir?
Supón que mañana cuando te despiertes te das cuenta que las cosas van mejor. ¿Qué estaría ocurriendo que te lo indicaría? Esta es la pregunta milagro, una pregunta de proyección al futuro. ¿Qué diferencia representaría para ti? ¿Y qué más? Esto es constante. ¿Y qué más? Porque la persona te da un ejemplo, pero ¿y qué más? Y esperas. Una pausa de 5 segundos. Y salen más cosas. Empiezan a salir más soluciones intentadas, empiezan a salir descripciones útiles, empiezan a salir valores, deseos, expectativas y excepciones. ¿Qué deberían hacer los otros que les indicaría que las cosas en tu vida están yendo mejor? Ahí estamos con el aspecto interaccional. Y esto refuerza muchísimo a la persona. ¿Cómo crees que verá tu hermana? ¿Qué debería hacer tu hermana que le indicaría que tú ya estás mejor de ánimo? Pues me vería que vuelvo a salir a la calle a participar en mis redes sociales y en la asociación de vecinos, por ejemplo. Háblame de algún día, un momento reciente en que el problema no se ha manifestado, buscando excepciones en esto, o se ha manifestado de manera más leve. ¿Qué era diferente ese día? ¿Qué te ayudó a responder de esa forma? ¿Qué más te ayudó? ¿Por dónde podrías empezar? ¿Con qué acción mínima? El ir poco a poco es una de las premisas de la terapia breve centrada en soluciones. ¿Con qué cosa mínima? No buscamos cambios demasiado grandes en las primeras sesiones. Es como un efecto bola de nieve. Tiene que ir poquito a poco. Hasta la próxima vez que nos veamos me gustaría que observes qué cosas ocurren en tu vida que te gustaría que siguieran pasando. Esto es una de las tareas, una de las prescripciones que se dan. Prescripciones evidentemente no tajantes, son invitaciones de colaboración con la persona. Desde la última vez que nos vimos, siempre en la segunda sesión se empieza. Desde la última vez que nos vimos, ¿qué ha mejorado? No, ¿cómo ha ido? El cómo ha ido enseguida invita a que te suelten realmente todo lo que ha ido mal. Que también la gente necesita, tenemos que respetar, hay gente que necesita contar y desahogar y ventilar emocionalmente todos los malestares de su vida, y damos ese espacio, y si es necesario estar una sesión completa haciendo eso, se hace, se respeta la autodeterminación de la persona. Pero ¿qué ha ido un poco mejor? ¿Qué diría X, cualquier persona, en este caso por ejemplo tu hermana o tu vecina, qué ha notado diferente en ti? Si hubiera estado contigo un día reciente, si yo hubiera estado contigo, ¿qué dirías que está marcando la diferencia? Bien, como les informaba, uno de los riesgos principales que yo veo al enfoque centrado en soluciones es esa tendencia a la supuesta neutralidad o imparcialidad, en el sentido de que el profesional no puede interferir con su propio juicio, no debería interferir con su propio juicio, con su propia opinión de la situación y verter una opinión sobre la situación. Yo considero esto un riesgo y por eso invito a la necesidad de complementar con un enfoque crítico, antiopresivo y en este caso corresponde que sea feminista a la intervención con las personas con las que trabajamos. No podemos perder de vista que somos trabajadores y trabajadoras sociales, y es necesario visibilizar y concientizar cuando se están sufriendo sobre todo situaciones de opresión, discriminación, y la persona puede ser que no está detectándola. Evidentemente va a ser una teoría sobre el problema, es nuestra visión de la situación. En este caso la persona es experta en su vida, nosotros somos expertos en una serie de informaciones, de teorías y de metodología, y compartimos esa información con la persona. No es con el afán de diagnosticar, sino con el afán de empoderar a la persona y emanciparla de las lógicas comunitarias y estructurales que pueden estar violentando sus derechos y oprimiendo su subjetividad. No podemos dejar de conversar con una persona, una mujer que sufre por un trastorno alimentario, una adolescente, como el patriarcado, el machismo y los estereotipos de género están influyendo en su malestar. Es una oportunidad única
para conversarlo. No podemos dejar de conversar con una persona que lleva 7 años en desempleo y vive bajo el umbral de la pobreza y sufre una depresión, como el capitalismo y el neoliberalismo y la desigualdad, la distribución de la riqueza está influyendo en su malestar. No podemos dejar de conversar, perder la oportunidad en nuestra intervención. Y esto es trabajo social. Por eso invito a reducir ese riesgo con nuestra formación, que otros terapeutas centrados en soluciones que no son trabajadores y trabajadoras sociales no van a incorporarlo, pero nosotros tenemos ese deber ético y profesional. Bueno, para finalizar, ¿qué querrías que la gente sacara de tu trabajo? Le dice Hoyt a Steve de Sasher. Y dice, sé lo que no quiero, y es que se desarrolle algún tipo de ortodoxia rígida de nuestra forma de trabajar. Tengo miedo de eso, siempre tengo miedo de eso. Para mí es un gran motivo de preocupación. Pensar que hay una forma correcta de hacer esto y de hacer esto otro. El que vean mis descripciones como recetas. Entonces, Steve permite que compaginemos el modelo con nuestras intervenciones y nuestra forma de hacer, que no puede ser que de otra manera crítica. Entonces, lo que me gustaría, supongo, es que vean la utilidad de escuchar y tomar en serio lo que dice el cliente. La parte tómalo en serio, eso es lo que quiero que la gente saque, y supongo que la ruptura entre problemas y soluciones, sin duda, esa parte. Pero aún no estoy muerto, decía en su momento. La ciencia confirma que estamos hechos de polvo de estrellas. Por muy oscura que se pongan las cosas, tenemos el potencial para brillar y llevar una vida poética. Muchas gracias.